Muy bien, y ya le vamos al encuentro, lo vamos a saludar al ingeniero Sergio Vitar. Hola, ingeniero, ¿cómo está usted? María Herminia, muchas gracias. ¡Qué placer! Bueno, pero déjeme que le cuente a nuestra audiencia, porque para mí es todo un placer, ¿no?, conversar con usted. Usted que, actualmente es el presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, pero fue ministro de todos los grandes. Un día nos tiene que contar detalladamente esa experiencia, haber sido ministro de Salvador Allende, de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, y hoy estar hablando con nosotros. El cambio en la medicina si uno es disciplinado y hace un poco de ejercicios, sí, puede recorrer una vida un poco más larga. Ingeniero, le pregunto, la primer mirada es cómo está viendo el panorama político. Sé que Chile tiene una fecha importante, después vamos a hablar de ello, que es el 4 de septiembre próximo de este año, que hay un referéndum por la nueva Constitución. Pero, ¿qué está viendo sobre un presidente Boric que llegó habiendo comenzado como un manifestante estudiantil, ¿no?, y hoy es presidente de Chile? Bueno, separemos las dos cosas para conversar con su auditorio. Sí. Uno es el gobierno de Boric, sí, y otra cosa es el dilema constitucional que se va a despejar en una primera fase el 4 de septiembre. Uh-huh. Lo que tiene a Chile dividido hoy, y esa es la gran tensión que estamos viviendo, es la Convención Constitucional que entregó su texto, y ese texto constitucional hoy día, según las encuestas, tendrían mitad de los chilenos a favor, aprobar, y mitad en contra, rechazar. Uh-huh. Y entonces se ha generado un debate esencial. Esta Constitución nos permite reunir a los chilenos con una mirada de futuro, de cambio social, de cambio en el tema ambiental, los temas de mujer, y manejarse bien para progresar, o está mal diseñada y puede tener efectos contrarios. Y eso es lo que hoy día nos tiene dividido. Eso me preocupa mucho como demócrata, porque tenemos que encontrar una base constitucional que tenga un 70% de apoyo a lo menos. Uh-huh, uh-huh. Es la preocupación. El voto para ir en este camino fue 80 a favor de aprobar para crear una nueva convención y una nueva constitución, 20% para rechazar. Y hoy día estamos 50-50. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta principal hoy día entre los chilenos, el debate de todos los días. ¿Y qué hacemos después del 4 si gana una u otra, y ninguna de las dos resuelve bien el problema? ¿Y usted qué cree que sucedió? ¿Por qué, habiendo tenido esa base de sustentación que provocó la aceptación de una nueva Constitución, que se votasen a quienes representaban a a quienes iban a ser los constituyentes, qué pasó luego para que hoy haya esta paridad entre sí y no? Hay un debate en la teoría democrática hoy día en el mundo, después de lo que ocurrió en el Brexit, que se pensaba que Inglaterra iba a permanecer en la Unión Europea, y lo que pasó en Colombia, que se pensaba que el acuerdo de paz se iba a votar favorablemente en un plebiscito, y tiene que ver con los plebiscitos como fórmula democrática para resolver problemas complejos, en que nadie lee el contexto grueso de lo que implica, porque son procesos complejos, y entonces es una pregunta general con la que hago esta pequeña introducción. Uh-huh. En el caso chileno, nadie dudaba de que el apruebo iba a tener un gran apoyo. Hoy día la pregunta que usted me hace es ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y ahí se dan muchos argumentos, pero hay uno que a mi juicio es absolutamente fundamental. Primero, que esto ocurre en medio de una crisis social mayor, no económico-social exactamente, sino lo que se denomina el malestar, o sea, una sensación muy mayoritaria del país de que la Constitución que nació al 80 con Pinochet tiene déficits, aún que se corrigió varias veces, muy grandes respecto de un sentido colectivo y muy fuerte en favor de un mercado, y que eso debilita su acción de inclusión social y de resolver los problemas de la mayoría. Y entonces había que moverse en una dirección distinta.
Y la convención se eligió en medio de esta gran tensión, y los elegidos, y aquí viene el problema principal, por un cambio electoral que se hizo ad hoc para este caso, los elegidos resultó que prácticamente muy pocos eran de partidos políticos. Claro. La mayoría eran personas que no tenían ninguna experiencia de manejo ni del Estado ni de la política, y que traía consigo grandes aspiraciones, muchas veces muy radicales, de transformación, que impidieron acuerdos y elaboración y proyectaron la imagen de posiciones ultras que mucha gente dijo, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Por qué esto otro? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces eso marcó la emoción anticonvención. Claro. Y eso yo creo que ha influido. Sin embargo, el texto mismo, y aquí viene la discusión del día, de todos los días, es bastante mejor que la imagen que proyectaron. Yo creo que la falla estuvo en esa radicalidad y el origen en una ley que permitió que los independientes, sin ningún partido, sin ninguna definición previa, se pudieran sumar en listas y ganar, y cuando ganaban como una lista, entre ellos tampoco había ninguna cohesión. Claro. Y la idea antipartido fue muy fuerte. Hay mucha gente que dijo, no, usted pertenece a un partido político. No, olvídese, prefiero cualquier cosa que alguien de un partido político. Claro. Me hace acordar de alguna manera los juicios por jurado, ¿no? Donde se decide la vida de una persona, su libertad o no, en personas comunes. Y esto es la posibilidad de gobernar o no, de acuerdo a lo que esas personas sin experiencia de la política, de la cosa pública, resolvieron. Exactamente lo que usted dice está jugándose acá, porque hay una contradicción. Primero, el proceso chileno es indudablemente un proceso democrático. Es un intento, tal vez único en el mundo, de hacer una constitución a partir de una convención elegida con paridad. Es la primera en el mundo que se exige que la mitad sean mujeres, y con representación de una cuota de pueblos indígenas. Y entonces la forma que se origina y la expresión que tiene es democrática, pero al mismo tiempo, y siendo democrática, no cumple los requisitos indispensables de una organización social para que la discusión, la deliberación, la reflexión permitan ir buscando los grandes acuerdos, y no que cada uno levante su bandera. Claro. Entonces ahí viene una discusión en Chile fuerte. Los partidos políticos, ¿cómo lo hacemos? ¿Se puede hacer democracia sin partidos políticos? Los movimientos sociales pueden simplemente elegir sin cumplir las normas de un partido político. Los partidos políticos, ¿cómo se mejoran? Porque los que tenemos no sirven. ¿Cómo tienen programa? ¿Cómo tienen disciplina? ¿Cómo tienen capacidad de conducir el gobierno, manejarlo bien? Ese es el dilema de la democracia. A veces mal manejada puede un poco debilitarse a sí misma. Ingeniero Marcos Pereira lo saluda, muy buenos días. Ingeniero, buenos días. Bueno, ¿qué opinión tiene de esta información que ha aparecido y esta posibilidad de que si hay un rechazo a esta nueva constitución, en este plebiscito, el presidente imponga la formación de otra, una nueva convención constituyente con nuevos convencionales? ¿Cree que esto es posible? A ver, yo creo que el presidente hizo una movida ayer que ha dejado muy sorprendidos a todos, a los que están por el apruebo y el rechazo. ¿Por qué lo hizo y para qué lo hizo? Yo creo que el por qué es porque esto está 50-50, 50-50, entonces quiere destrabar de manera de que ojalá el apruebo gane, que es su posición. Pero tiene el problema de que él no tiene la autoridad para decidir cómo se hace si se rechaza. Él lo que ha dicho es, mire señor, si esto se rechaza, vamos a hacer otra convención. Y como la gente no quiere otra convención, esto ya lleva más de un año y no ha sido exitoso, entonces es una forma de decir,
apruebe, porque si no, esto otro nos vamos a meter en un pantano acá. Pero no tiene la facultad, eso está en el Congreso, tendría que ser una reforma constitucional que requiere 2/3 del Senado y de la Cámara para establecer, si se rechaza, un nuevo proceso convencional que duraría un par de años. Entonces, esto se dijo ayer en la tarde y hoy es el tema de discusión en medio de esta enorme debate de argumentos de que la plurinacionalidad significa que los territorios indígenas van a ser autónomos y Chile es un país unitario, de que los derechos sociales son fundamentales y que si gana el rechazo esto va a ser negativo, o que el aborto no tiene fecha y entonces si gana la prueba aquí va a haber abortos libres. Usted tiene un cúmulo de argumentos de cada pedazo o cada artículo de la Constitución que está en debate en este momento y hace difícil una síntesis. Ese es el cuadro en que estamos. Ingeniero, ¿se gana por simple mayoría, es decir, por un voto? Claro, el procedimiento que se ha seguido es bien claro en materia democrática, a mi juicio, para al momento en que se discutió en el Parlamento y se aprobó este camino, porque se requieren 2/3 de los convencionales para aprobar cada artículo. Esta Constitución tiene cada artículo aprobado por 2/3 de los convencionales, que es un límite alto en el contexto internacional. Y el plebiscito de salida de ratificación es la mitad más uno. De manera que puede ganar uno o el otro. Entonces la pregunta de todos es, si se hace el apruebo y se gana, ¿cómo se reforma? Porque hay mucho debate entre los apruebos de que no está bien. Si se rechazo, ¿cómo se sale del pantano? ¿Vamos a quedarnos con esto o lo vamos a cambiar? Entonces, es un debate bastante hamletiano, así, to be or not to be. Así y esta situación al país le va a costar. Yo creo que vamos a enfrentar una situación que requiere gran acuerdo político para salir adelante después del resultado del día 4 de septiembre. Y en medio de una crisis económica también, ¿no? No la está pasando bien económicamente, hay, movida del dólar, etcétera, etcétera. Bueno, ese punto que usted menciona agrega a lo que digo, porque si bien uno podría hacer una discusión teórica y sacar el debate del plebiscito de la realidad concreta, el hecho es que muchas veces uno vota a favor o en contra de algo por una razón que nada tiene que ver con ese algo. Un estado de ánimo coyuntural sería. Exactamente, y hoy día ¿cuál es el cuadro? Dos factores están pesando mucho en el estado de ánimo nacional. El primero es que jamás habíamos pensado que el país iba a tener una inflación, para los argentinos puede parecer muy baja, de 12% al año, que se puede llegar el año 22. Chile ha estado en 3, 4, 2, 5 de los últimos 20 años. Entonces, eso es una alarma, pero una alarma práctica, porque el pan ha subido, la comida ha subido, y hay una norma, ahora el Banco Central ha seguido subiendo sus tasas de interés para frenar la inflación. Esa es una. Y la otra es que todo este proceso social desató violencia, y hay hoy día un rechazo a las expresiones violentas, a la cual se suma un incremento de la criminalidad por droga, las quemas en la Araucanía de grupos más radicales de mapuches, y en el norte la entrada de inmigrantes en grandes cantidades por todos lados, que vienen, entre los cuales ha entrado bastante criminalidad también. Entonces, ese diagnóstico, los dos factores, económico, inflación y inseguridad, me temo, y va a ocurrir, que pese mucho a favor del rechazo y no del apruebo. Y eso hace que explique lo del 50-50. Y había dejado para el final su opinión calificada sobre, el hacer del presidente Boric hasta aquí. Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo tiene poco que ver con el presidente Boric en alguna medida, porque efectivamente ni la inflación ni la inseguridad tienen que ver ni se originan con este gobierno. Esas vienen de antes, fueron agudizadas por mil razones, y la pandemia entre medio, ¿para qué decir? Y entonces el punto principal es cómo sale. ¿Tiene él el liderazgo político para proponer una salida que
aúne a los chilenos en una actitud de un 70% favorable a tener lo que se llama una constitución que sea una casa para todos. Ese es un gran dilema hoy día y es muy difícil. Yo creo que él lo ha estado haciendo. Él tiene una visión, me parece que es un presidente que tiene una mirada que yo comparto, pero tiene mucha debilidad en la gestión del gobierno todavía y en la coalición que lo apoya, que es muy minoritaria. Entonces ha habido una segunda coalición a la cual yo me sumo, de la cual soy parte, que fue la base de la concertación, lo que llamamos centro-izquierda, que le ha prestado su apoyo. Entonces se dice que él tiene dos coaliciones de apoyo, pero no se ha consolidado bien aquello. Y el dilema del apruebo y el rechazo hace que hoy la situación se vea tan oscura y tan tensa. Yo soy partidario, y termino por lo menos para decirle, yo he meditado mucho esto, ya estoy en una posición de edad y de experiencia que no hay cargos ni nada que condicione mi mirada, que no sea lo que creo que es mejor para Chile, visto el pasado. En el pasado cambiar la Constitución, los sectores conservadores fueron implacables, fue muy difícil. Yo estaba en el Senado también, y era muy difícil. Entonces mi visión es, yo me inclino por un apruebo, pero este apruebo tiene que ser corregido. Eso, dentro de este balance, en mi juicio, hay otros de mis amigos que piensan distinto, es mejor que rechazar, quedarnos donde estamos y reformar a partir del rechazo. Los dos grandes grupos son los que dicen apruebo y reforma, o rechazo y reforma. O sea, los grandes grupos quieren otra constitución, y el debate es desde dónde parto para hacerla. Y yo pienso que es mejor partir de un gran proceso democrático, a pesar de sus fallas, que fue el apruebo, para ir a un Estado social y democrático de derecho, como se ha establecido allí. Ingeniero, ¿usted cree que de alguna manera el dardo envenenado fue la ley que permitió que los independientes, sin ningún contacto con lo político, sean candidatos de la convención? Muy precisa su pregunta y muy aguda. Además, yo creo que si uno mira la parte institucional y es capaz de independizarla del estado de ánimo, porque los cambios institucionales también dependen del estado de ánimo, y hay que evitar que ocurran en una democracia cuando hay una tremenda crisis. Entonces, ahí está Ignacio de Loyola cuando dice esa frase tan importante que hay que tener presente: en tiempos de desolación no hacer mudanza. Pero aquí ocurrió así. Es como es nomás, y en política uno tiene que ver, pero eso que usted menciona, yo creo que es una gran lección histórica, de que la democracia representativa se basa en partidos políticos que organicen a la sociedad con visiones de cambio, pero con capacidad de cambiar, y los partidos no tienen esa capacidad de cambiar, y el mundo cambia tanto que uno no tiene tampoco mucha claridad hacia dónde va. Pero no hay sin partidos políticos, pero tampoco hay solo con esos partidos políticos si no hay además participación más directa y formas institucionales de consulta. Ese es el gran dilema de la democracia de hoy. En Chile se probó, yo creo, eligiendo una convención que tenía esta falla de desperdiciar y votar a los partidos políticos, votarlos con B larga y dejarlos de lado. Entonces, esa debilidad significa que surge una especie de asambleísmo sin cohesión suficiente para buscar acuerdos que son claves en la democracia, porque aquí nadie se lleva todo, hay que conciliar. Felizmente, esa misma idea se planteó después para haber elegido el Parlamento que se eligió hace poco, y fue rechazada, de manera que allí prevaleció una cultura de partidos con coalición, que es lo que nos ha sostenido hasta ahora. Pero con el cambio digital de la democracia hay que innovar rápido, si en el mundo entero estamos viéndolo. Claro. Ingeniero, qué placer conversar con usted. Gracias por su tiempo.
Y gracias a ustedes por esta oportunidad y saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos conversado con el ingeniero Sergio Bitar, recuerdo, este ingeniero civil, economista y del Partido de la Democracia. Lo que quiero contarles que actualmente preside el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, indudablemente la tiene re clara, dirían los chicos, pero a su vez, fíjense ustedes, fue ministro de Allende, de Lagos, de Bachelet, es decir, es una mirada muy interesante para poder entender el proceso chileno de hoy.